Buenos días, nosotros somos Juan Diego Muñoz Angulo y Joan Emanuel Orduz Chía y el día de hoy les vamos a presentar Rhythmbox. Inicialmente, para entender un poco lo que es Rhythmbox, vamos a abordar lo que es el problema que resuelve. Cuando ustedes reproducen música desde los archivos locales de un computador con aplicaciones como VLC o el Windows Media Player, normalmente es algo mucho más complicado y mucho menos intuitivo de lo que debería ser. Normalmente estamos con la lógica como de, bueno, si abro este archivo, le doy play y ya suena. Pero estos reproductores no organizan nada, no buscan por artista, no descargan las carátulas, no conectan con internet para traer la información de un álbum, no sincronizan con el celular y tampoco recuerda como qué canciones ha escuchado esta semana. Y ese es exactamente el problema. Pues el problema no es reproducir el audio, sino gestionar una biblioteca de audio. Entonces aquí existen más capas, porque por ejemplo, si quieres escuchar radio por internet en Linux sin instalar nada adicional, ¿cómo se hace? Si se quieren suscribir a un podcast y que los nuevos episodios se descarguen solos, ¿qué se usa? Si quieren que cuando ponen un disco compacto el sistema traiga automáticamente el nombre, álbum y las pistas, ¿quién hace eso? El punto es que este problema no es exclusivo de Linux. Windows lo resolvió en su momento con el Windows Media Player y con Groove Music. Apple lo resolvió con iTunes en 2001. Pero en Linux, durante mucho tiempo, no hubo una solución equivalente que fuera nativa, integrada y libre. Entonces Rhythmbox nació exactamente para llenar este hueco, no como reproductor cualquiera, sino como una plataforma de gestión de audio completa, con énfasis en la palabra plataforma, ya que pues tiene un sistema de plugins que permite extender sus funciones indefinidamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de historia. Básicamente Rhythmbox nace dentro del ecosistema de Linux, obviamente, específicamente en el entorno del escritorio de GNOME, que es donde se integran muchísimas aplicaciones de uso diario. Es el que más conocen ustedes, seguramente lo hayan visto en Ubuntu. Es un proyecto de software libre, lo que significa que no pertenece a una empresa, sino a una comunidad de desarrolladores que lo mantienen y mejoran con el tiempo. A los inicios de los años 2000 ya existían reproductores como iTunes, que permitían organizar música de forma sencilla en bibliotecas, con canciones por artista, álbum, género, básicamente usando metadatos. De ese contexto surgió la idea de crear una alternativa similar, pero para Linux. En 2001 comenzó su desarrollo con el objetivo de ofrecer un reproductor que no solo reproduzca música, sino que permita coleccionar grandes archivos de manera cómoda. En el 2002-2003 aparecen las primeras versiones públicas, muy simples, pero ya permitían importar música. Y desde ese momento empezó a integrarse con GNOME y a distribuirse en distribuciones de Linux, para que la redundancia. En 2005-2008 el proyecto crece bastante, se agregan funcionalidades como soporte para dispositivos externos, podcast, reproducción de radio en línea, y en esa etapa ya Rhythmbox se consolidó como uno de los reproductores principales en Linux. Después de eso hubo un periodo donde el desarrollo bajó y el proyecto perdió algo de relevancia frente a otras alternativas como VLC, pero no desapareció. Y a partir del 2012 el proyecto se retomó con mejoras importantes en el sistema de plugins, sobre todo, lo que permitió extender sus funciones de manera más sencilla y facilitó que la comunidad pueda seguir aportando y mejorándolo por sí mismos. Desde entonces Rhythmbox se mantuvo como una aplicación estable, sí se ha mantenido como una aplicación estable, con actualizaciones periódicas y una muy buena integración con GNOME. Y más que ser el más moderno, se caracteriza por ser confiable, ligero y funcional. Bueno, en cuanto a su competencia, tenemos principalmente Apple iTunes o Apple Music, que es como la referencia obvia, ya que pues iTunes en su época hacía exactamente lo que Rhythmbox hace pues dentro de sus funcionalidades principales: la biblioteca, radio, podcast y sincronización. En 2019, Apple lo partió en 3 aplicaciones separadas. La diferencia fundamental es que iTunes te ata al ecosistema de Apple. Tu biblioteca en iTunes no es fácil de migrar, aparte de que las compras en la tienda tienen DRM. Que pues básicamente DRM es un conjunto de tecnologías utilizadas por creadores y plataformas para controlar cómo se usan, copian o se distribuyen sus contenidos digitales. Esto limitando al uso de únicamente una plataforma. Aparte, si requieres streaming, tienes que utilizar Apple Music y pagas una cantidad al mes. Por otro lado, Rhythmbox es gratuita y no tiene DRM, no tiene ese bloqueo del ecosistema. Por otro lado, de Windows Media Player, que es el reproductor de Windows, funciona, pero nunca fue serio como gestor de biblioteca. Microsoft lo intentó con una aplicación que se llamaba Groove Music y terminó cerrándola en 2017 y mandando a la gente a Spotify, que pues realmente lo que les digo, Windows Media Player no tiene radio ni podcast en serio. Así que pues aparte también tiene la limitación de que obviamente solo corre en Windows.
Finalmente, MediaMonkey es quizás el más comparable funcionalmente, ya que tiene una gestión de biblioteca seria, edición de metadatos, sincronización con dispositivos, conversación de formatos, etc. Aparte tiene una versión gratuita limitada y una versión con un pago único. No es como por suscripción como estamos acostumbrados, sino que es un pago único de $25. No obstante, es exclusiva de Windows. La conclusión es que pues no es que sea Rhythmbox mejor en todo, ya que pues digamos MediaMonkey tiene la libertad de la edición de datos, que esto viene a partir de lo que es el formato ID3, que básicamente es un contenido que normalmente se utiliza en los archivos de formato MP3, que trae la información como el título, el artista, el álbum, el número de la pista, etc., como metadata como tal de lo que es el archivo. Esto tiene una edición como más personalizada en lo que es MediaMonkey. La conclusión por este lado es que pues para un sistema GNU Linux, Rhythmbox es la opción más completa disponible con costo cero y además pues es de código abierto. Rhythmbox es una aplicación ligera, no exige mucho el sistema y puede funcionar sin problemas en equipos relativamente antiguos o de bajos recursos. Por eso para estos requisitos de instalación es importante decir que no está pensada para consumir muchos recursos, sino para ser práctica y rápida. En cuanto a requisitos, lo principal es tener una distribución de Linux con entorno gráfico, ni siquiera requiere ser sí o sí GNOME, puede ser KDE o Hyperland, que sea. Internamente depende de componentes del sistema. El primero es eStreamer, que se le encarga de manejar la reproducción de audio, ya que él no procesa directamente los formatos de música, sino que se los delega a ese sistema, lo que permite mejor compatibilidad. También utiliza GK3 para la interfaz gráfica, que se integra con GNOME y mantiene una apariencia constante pues, con otras aplicaciones, y usa Python 3 para el sistema de plugins. En la práctica el usuario no tiene que instalar nada, ya que el gestor de paquetes de cada distribución pues, se encarga de resolverlos. La instalación es directa desde cada instalador de paquetes según Ubuntu Debian apt, en Fedora DNF y en Arch Linux Pacman, por ejemplo. Y solo tienes que poner Rhythmbox ya que están las librerías principales. En algunos casos el sistema no incluye ciertos códecs de audio por MP3 por temas de licencia y es necesario instalar paquetes adicionales, pero generalmente eso se hace con un comando adicional. Una vez instalado, al abrirlo, el programa solicita seleccionar la carpeta donde está la música y él escanea todo automáticamente, lee metadatos y construye biblioteca sin necesidad de ninguna configuración compleja. Por la parte de licenciamiento, Rhythmbox utiliza la versión GPL versión 2 o posterior, lo que en inglés se escribe como GPL V2 Plus. Eso significa que el código puede ser versión 2 o versión 3 a elección de quien lo use. ¿Qué nos garantiza esta licencia? Básicamente pues son las 4 libertades fundamentales de lo que es el software libre. Utilizar el programa para cualquier propósito, estudiar cómo funciona y modificarlo, redistribuir copias y distribuir versiones modificadas. Cualquiera puede descargar el código fuente de Rhythmbox, leerlo, cambiarlo y publicar su propia versión, siempre y cuando esa versión también sea GPL. Adicional a esto, pues cumple con el estándar open source, que pues tiene una definición precisa pues de lo que ya sabemos, de lo que es el código abierto, y la GPL está dentro de sus licencias aprobadas. La diferencia entre la V2 y la V3, que son las disponibles para Rhythmbox, es que la V3 agrega una cláusula que básicamente consiste en que si distribuyes hardware con software de GPL, el usuario debe poder instalar versiones modificadas de ese software en ese hardware. La V2 no exige eso, ya que y también la V3 tiene protecciones explícitas contra litigios por patentes de software, que son, digamos, las disputas legales donde se acusa a una parte por utilizar algoritmos, métodos o funcionalidades de software protegidos sin autorización. Rhythmbox se quedó en V2 Plus por compatibilidad. Básicamente pues hay librerías y código heredado que son GPL V2 estrictamente, y mezclarlas con código GPL V3 crea incompatibilidades. Así que la decisión no fue tanto ideológica, sino pues por practicidad. En cuanto a los usuarios, pues por la parte de Colombia, Rhythmbox es utilizado como en entornos académicos y por usuarios que corren distribuciones GNU Linux basadas en Debian o Ubuntu, que son las más comunes utilizadas en universidades del país, tanto públicas como en universidades públicas, también como en institutos como el SENA, que tienen sus laboratorios de Linux. Tienen equipos con Ubuntu donde Rhythmbox es la aplicación de audio por defecto. Entonces, dentro de las comunidades principales que conocemos que utilizan Rhythmbox y que aportan a ella dentro de Colombia es Ubuntu Colombia, HackLab Bogotá también, y también pues las universidades y los laboratorios del SENA, como ya mencioné anteriormente. En el mundo, Rhythmbox tiene una presencia principalmente en distribuciones GNU Linux, orientadas al usuario de escritorio. Ubuntu es como la distribución pues, más descargada del mundo para Linux, y en sus versiones con GNOME, Rhythmbox ha sido como el reproductor por defecto en muchas de estos ciclos de distribuciones. La base de usuarios de escritorio Linux se estima básicamente en
básicamente como alrededor del 3-4% del mercado de escritorio, lo que representa decenas de millones de instalaciones potenciales de Rhythmbox. Dentro de las comunidades virtuales, aparte de Stack Overflow y el GNOME Discourse, pues también está tal cual el repositorio donde está el Rhythmbox, que está en GitLab. Finalmente, para la instalación es bastante sencilla, son con los comandos que se ven en pantalla. Más adelante mostraremos un ejemplo del uso de esta aplicación ya en un ambiente de Linux. Finalmente, para las conclusiones, pues Rhythmbox no es únicamente un reproductor de audio, sino que es un gestor de bibliotecas de audio en cuanto a radio, podcast, dispositivos, etc. En términos de funcionalidad, cubre lo que hacía iTunes en su mejor momento, pero para el contexto de Linux. También, pues, está la parte económica, es un argumento muy concreto, ya que pues para, digamos, una aproximación de una organización de 50 usuarios, la diferencia entre Rhythmbox y Apple Music es de más de $6.500 anuales, que es una locura, que ese dinero puede ir a hardware, capacitación o simplemente queda en el presupuesto para una organización que necesite como utilizar una biblioteca de audio que también le economice. También pues concluimos con un cierre que es básicamente traer a colación pues una especie de pregunta o afirmación, y es que el software libre pues no es solamente una cuestión de precio, ya que pues es una cuestión de quién controla la herramienta, si esta herramienta la controla el proveedor o la controla quien la usa, y pues Rhythmbox es un ejemplo de software que le devuelve ese control al usuario. Muchas gracias. Bueno, ahora estamos en un entorno de Fedora, no para Linux básicamente, con KDE Plasma, y vamos a intentar instalar Rhythmbox. Vamos a ver primero las dos formas que hay. La forma sencilla y la forma que probablemente la mayoría utilizarán es a través de los formatos de Flatpak, entonces a través de probablemente el App Center o pues el lugar donde pueden instalar aplicaciones fácilmente que vienen con todas las distribuciones, o utilizando pues versiones alternativas que también utilicen Flatpak, como por ejemplo esta que yo utilizo, que se llama Bazaar. Ustedes en Bazaar pueden buscar Flatpaks y ahí pueden encontrar el de Rhythmbox, donde pueden pues instalarlo. Es muy sencillo. Entonces la idea pues es que puedan tener una forma sencilla de usarlo, ¿cierto? También está la otra forma, que es a través de la línea de comandos. Entonces vamos a hacerlo con la línea de comandos. Simplemente sería escribir pues sudo, el instalador que tengan, ya si están en Ubuntu pues sería apt, si están en Arch Linux sería pacman, en Fedora pues, DNF, tienen que buscar el de su sistema operativo y escriben sudo dnf install y nombre Rhythmbox. Apenas le dé, pues nos va a pedir la contraseña, ingresamos la contraseña y él va a mostrar aquí todas las cosas que tiene una vez que cargue los repositorios. Como dijimos antes, pues aquí están todas las dependencias que tienen de Python, criptografía, tal, para los hechos, todo ahí pues se utiliza todo ese tipo de pues dependencias para correr. Entonces le damos yes y él va a empezar a instalarlo. Vamos a copiar aquí el nombre, esperamos a que instale. Esto lo va a hacer de manera muy sencilla. Como puede ver, todo pesa 8 megabytes, es muy sencillo. 28 megabytes de instalación, listo, clear. Y ahora deberíamos poder correrlo con un comando, o simplemente pues creo que podemos buscarlo aquí. Bueno, él actualmente pues se adapta al sistema de ventanas que tenemos, al entorno en que tengamos. Si lo descarguen desde Flatpak, lo más probablemente es que venga con un entorno mucho más parecido a GNOME. Entonces pues bueno, como pueden ver, pues yo ya tenía un poco de información cargada, entonces pues vamos a utilizar esa información. Pero si quieres saber cómo puedes ponerla, pues vamos a ver aquí cómo está todo, ¿cierto? Entonces lo primero es que aquí a la izquierda tenemos la librería, donde podemos ver todas las cosas que podemos hacer. Aquí está la música, y aquí en la parte de música pues pueden ya como importar. Tienen aquí en la parte de importar, y aquí pueden importar la música desde la librería que ustedes quieran. Yo la tengo aquí en disposición, le dan aquí en Open y ahí les va a cargar como toda la que tengan. Lo que pasa es que pues como ya nos cargué, pues ya no salen, ¿cierto? Entonces bueno, esa es la idea, que ustedes pues tengan una forma rápida de importarlas. De una vez elegir las canciones, pues las importan y aquí les van a salir todas. Aquí yo tengo varios ejemplos, tengo aquí una de Yakur Jackie, 21 Pilots y esta de pues, Rick Astley. Bueno, una vez que pues tenemos una información, vamos a ver qué más cosas podemos hacer aquí. También, como puedes ver, tenemos una sección de podcast. Estos podcasts ustedes lo pueden buscar. Generalmente hay que conseguir una URL de un podcast feed, como dice aquí arriba, o pues suscribirse para descargar los episodios cuando los publiquen y ponerlos aquí para escucharlos. Generalmente los podcasts públicos te van a dar un feed URL que tú lo puedes ingresar aquí para poderlos utilizar. Nosotros no tenemos ninguno, entonces no lo podemos probar.
Aquí tenemos la parte de radio. Estos son radios en internet que son gratis. Entonces vamos a ver, por ejemplo, no sé, esta en Bélgica. No sé cuál llegué a cargar. Perfecto. Para Paradise Quality. Y ahí pues puedes seguir la radio. También puedes conectarlo con las FM y Libre FM, que son plataformas de música. Puedes hacer playlists. Aquí puedes hacer playlists nuevas, ratearlas y tal. Puedes elegir tu música y pues ir agregando a playlist, añadir una playlist, añadir una nueva playlist, crear nuevas playlists, como lo que sea, y añadir la música que tú quieras, ¿cierto? También podemos editar la información de la música, digamos, por ejemplo. Este ejemplo de que esta canción, por ejemplo, de Ila Kuyaki, está perfectamente completa, o sea, está en el formato completo, en el que tiene todo, en el que tiene su nombre, tiene sus autores, tiene su álbum, que es Versus, tiene su logo y todo, y esto se llama metadatos. Toda esta información la podemos ver aquí, si le damos clic derecho en propiedades, aquí la podemos ver. Entonces aquí tenemos literalmente toda la información, el año, los BPMs, el modelo del disco, el track number, el género que es rock, el compositor que es Dante Spinetta, el artista del álbum, toda la información sale aquí como a detalle. Igualmente, si no tuviéramos esta información y queremos editarla, por ejemplo en esta canción que está acá, que es simplemente un video, pues podemos editarla. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer, pues la idea es también tener la oportunidad de poder hacer lo siguiente. Entonces vamos a ponerle aquí al título de este y le vamos a poner de artista, pues Rick Astley, ¿cierto? Vamos a borrar esto de video. Vamos aquí close. Y él se va a actualizar y le va a poner el nombre de Rick Astley. Se va a ver aquí, como pueden ver, está sorteado por artistas. Y se va a ver aquí Rick Astley. Y aquí se va a ver la canción, ¿cierto? By Rick Astley. Eso es básicamente un metadato. Otra cosa muy chimba que podemos hacer con Rhythmbox, muy sencillo, pues podemos ver aquí en la parte derecha, en la parte de Preferences. Yo creo que es lo más útil que tiene y lo único que lo ha mantenido vivo estos últimos años. Aparte de que sí que es ligero y fácil de usar, es el hecho de que tiene plugins. Estos plugins pues son muy útiles, realmente se pueden instalar más, pero pues vamos a utilizar los que están acá. Aquí pueden ver como cosas para poder utilizar radio FM y toda controlarlo a través de un web browser, como si fuera una página web literalmente. Tener como un volumen consistente entre canciones por si tienen diferencia de volumen, una consola de Python interactiva para los plugins. Nosotros vamos a utilizar como ejemplo este de Soundlyrics. Entonces le damos aquí, incluso podemos ver las preferences, como de dónde puede sacarlo, tal. Hay que sacar como las folders donde va a guardar las líricas porque las descarga. Entonces yo la voy a poner aquí en música y en lírica. No sé, aquí está, aquí lo voy a poner, ok. Porque él descarga las líricas y las guarda para las canciones que ya tienes, para que las puedas utilizar después. Entonces yo, por ejemplo, voy a meter a la canción de Tregua otra vez. Y si me meto aquí a la derecha, voy a ponerle pausa. Si me meto aquí a la derecha, digamos aquí en View, y aquí sale Soundlyrics. Y ahí sale la letra de la canción que estamos utilizando. Y eso no viene como base en el Rhythmbox, sino que es un plugin. Pero es una utilidad muy útil, y aquí se puede ver que están letras MusBR. Y aquí está pues toda la letra de la canción. No está sincronizada, pero es un lyric muy útil para utilizar, un plugin muy útil. También existen otros que sí la muestran al mismo tiempo, ya que esto se hace con Python y muestran una ventana y todo, pero pues en este caso pues simplemente es para mostrar ella. Entonces sí, estas son las funcionalidades principales que tiene Rhythmbox. Creo que es una plataforma muy buena, la verdad siento que es una plataforma muy buena y muy sencilla de utilizar para reproducir música, para MP3 viejos, por ejemplo, pasar música, organizarla, tal, podcast, y creemos que realmente es muy útil y también es muy compatible con dispositivos viejos, por lo tanto puedes utilizarlo simplemente para hacer un método de escuchar música. Puedes utilizar una computadora vieja simplemente para escuchar música y ya está. Esto es lo que sería básicamente Rhythmbox.